Hola, muy buenos días y gracias por asistir a esta jornada. Antes que nada, nos gustaría presentarnos para que nos conozcan un poquito más. En esta jornada vamos a participar María Dolores Morcillo, que es arquitecta técnica e ingeniera de la edificación. Trabaja en el Departamento de Desarrollo y es una de las técnicas que se ha encargado de desarrollar los programas que hoy veremos sobre seguridad y salud. Por otro lado, un servidor, Pablo Gilabert, arquitecto, también trabajando en el Departamento de Desarrollo. Y bueno, algunos ya me conocerán de otras jornadas como esta. Agradeceríamos que nos confirmen que se escucha el sonido correctamente, que la imagen también se está viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues entre los dos vamos a tratar de mostrar las distintas herramientas de CIPE que hablan de seguridad de salud con un objetivo final que es obtener un estudio completo de seguridad de salud. Lo hemos estructurado tal y como aparece en el programa. Una primera parte teórica en la que hablaremos del contexto en el que nos situamos en el día de hoy y a continuación pasaremos a una parte más práctica donde explicaremos el funcionamiento básico de estas herramientas. Para acabar, enseñaremos un ejemplo práctico desarrollado con estos programas. Recordar que la presentación se está grabando y la subiremos a nuestro canal de YouTube, que se llama CIPE Ingenieros. Lo encontraréis a lo largo de esta semana. Y si tienen cualquier duda, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del panel de webinar que les debe aparecer por su pantalla. Va a ser difícil condensar toda la información que queremos transmitir en una hora, pero vamos a intentarlo. Sin más, paso la palabra a María Dolores para comenzar la presentación. Buenos días a todos. Como bien ha dicho mi compañero Pablo, mi nombre es María Dolores y voy a comenzar con este seminario con una breve introducción. Empezaremos hablando del contexto de la seguridad y salud en las obras y vamos a empezar con el esquema organizativo en cuanto a los agentes intervinientes en materia de seguridad y salud, así como la documentación necesaria para la correcta ejecución de las obras en materia de seguridad y salud. En primer lugar está la figura del promotor, que es el encargado de contratar al técnico o a los técnicos redactores del preceptivo estudio básico o estudio de seguridad y salud en su caso, al contratista principal, así como al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. El técnico redactor redactará ese estudio de seguridad y salud siempre atendiendo, por supuesto, a las normativas técnicas y urbanísticas. El contratista elaborará un plan de seguridad y salud acorde a este estudio de seguridad y salud que tendrá que aprobar el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. El estudio de seguridad y salud es un conjunto de documentos que complementan el proyecto de ejecución y que establece una serie de medidas preventivas para evitar los riesgos que supone la ejecución de esa obra concreta. El objetivo principal de un estudio de seguridad y salud es establecer las directrices básicas para que el contratista pueda cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Así pues, ¿cuándo es necesario un estudio básico o un estudio de seguridad y salud? Eso nos lo especifica el artículo 4 del Real Decreto 1627, en el que nos dice que los proyectos de obras que cumplan con alguno de estos supuestos se exigirá un estudio de seguridad y salud en lugar de un estudio básico. El punto A nos dice cuando el presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 75 millones de pesetas, unos 450.000 y pico de euros. El punto B, cuando la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. En el punto C, cuando el volumen de mano de obra supere las 500 jornadas laborales y para obras de túneles, galerías y conducciones subterráneas. Como observación, indicar que los puntos B y C suelen ser más restrictivos que el punto A, por lo que los colegios profesionales suelen establecer una cifra estimativa aproximadamente 150.000 euros de PEM, para lo cual suponen que se va a superar las 500 jornadas laborales y, por tanto, se va a exigir un estudio de seguridad y salud en lugar de un estudio básico. El contratista hemos dicho que elaborará un plan de seguridad y salud que estudiará, analizará y complementará ese estudio de seguridad y salud. Se permite que se establezcan alternativas para adaptarlo a los propios recursos del contratista, pero siempre con justificación técnica y, por supuesto, que no suponga una disminución de los niveles de prevención que se han establecido en el estudio correspondiente. En las obras privadas
será el coordinador de seguridad y salud el que aprobará, el que emitirá el acta de aprobación de dicho plan. En las obras públicas, sin embargo, lo emitirá la propia Administración previa emisión de un informe de aprobación por parte del coordinador de seguridad y salud. Antes del comienzo de las obras, el contratista comunicará la apertura del centro de trabajo y se creará un comité de seguridad y salud. Esto es obligado cuando la empresa contratista tiene más de 50 trabajadores y cuando no es así, se crea una comisión de seguridad que la constituirá el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, un representante de cada una de las empresas subcontratistas y el técnico de prevención de la empresa contratista principal. Por último, la documentación que debe existir en obra, debe estar en obra en materia de seguridad y salud, estamos hablando, será el libro de incidencias, que lo aportará bien el colegio profesional correspondiente que visa el acta de aprobación en el caso de obras, privadas, y la administración, la oficina técnica correspondiente en el caso de obras públicas. Este libro siempre tiene que estar a disposición del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución y en él se anotarán todas las observaciones relativas a esta materia. Cuando en el plazo de 24 horas no se hayan subsanado estas anotaciones, se tiene la obligación de comunicarlo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un plazo máximo de 24 horas. Además, tendremos que indicar si estas observaciones son nuevas o se tratan de observaciones ya realizadas con anterioridad. El libro de visitas lo aportará el contratista principal y tendrá que estar siempre a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En cuanto al marco legal, no nos vamos a extender demasiado, ya que en el apartado 2.2 del pliego de condiciones técnicas particulares que genera este software, este programa, nos lo especifica, nos habla de toda la normativa vigente en materia de seguridad y salud, tanto la de ámbito nacional como la de ámbito autonómico, ya que, como veremos después, se elige el emplazamiento de la obra en concreto. Así pues, hacemos referencia a normativa relativa a seguridad y salud en general. No podemos dejar de hablar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del Reglamento de los Servicios de Prevención, Seguridad y Salud de los lugares de trabajo, manipulación de cargas, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, utilización de equipos de trabajo y el Real Decreto 1627 de disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como todas las modificaciones de esta normativa. También hacemos referencia a la normativa relativa a los sistemas de protección colectiva, equipos de protección individual, medicina preventiva y primeros auxilios y señalización provisional de obras. Hasta aquí una breve introducción. Ahora vamos a dar paso a Pablo, que nos va a comentar todas las herramientas que tiene CIPE en materia de seguridad y salud y posteriormente pasará a hacer un ejemplo real de un estudio de seguridad y salud con el software de CIPE. Muy bien, muchas gracias, María Dolores. Comentar que entre todas las herramientas que lleva desarrollando CIPE a lo largo de estos 30 años de historia, hay 4 programas, módulos, luego explicaremos la diferencia, que hablan de seguridad y salud. Estas son el generador de precios, nuestra base de datos, estudio básico de seguridad y salud, el estudio de seguridad y salud desde los programas Arquímedes y generador de presupuestos y el módulo de detalles constructivos. Es importante entender que dentro de nuestro menú de programas no existe un icono como tal del estudio de seguridad y salud. Este depende de 2 programas, como son o bien Arquímedes o bien el generador de presupuestos. Vamos a ir viendo el funcionamiento de cada uno de estos programas. De estas herramientas de las que hemos hablado, probablemente en el día de hoy es más interesante destacar el módulo del programa de estudio básico de seguridad y salud y el módulo de estudio de seguridad y salud, ya que nos van a permitir obtener una documentación completa, ya sea del estudio básico o del estudio completo, donde se definen pues, las medidas encaminadas a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, además de instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de estos profesionales, ¿no? Bien, vamos a empezar por esta primera herramienta, que es el estudio básico de seguridad y salud. Si nos vamos al menú general de CIPE, la podemos encontrar dentro de este apartado, estudio básico de seguridad y salud. El objetivo de esta herramienta es, de una manera ágil, vamos a buscar una obra que ya tenemos desarrollada.
proyecto ejemplo, estudio básico de seguridad y salud. Comentaba que el objetivo de esta herramienta es generar un asistente que con 4 datos, los necesarios, podamos llegar a cumplimentar, a generar un documento completo para un proyecto de las condiciones que hablaba anteriormente mi compañera María Dolores. Se desarrolló en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Galicia y vamos a ver un poco cómo se compone. Vemos que en la parte izquierda aparecen una serie de apartados, introducción, datos generales. El funcionamiento de este programa es ir dándole a siguiente e ir definiendo la información que nos va a pedir. Esa información hace referencia a las características propias del proyecto que estamos desarrollando. Por ejemplo, nombres de agentes o características de los datos de la obra. Nos pide un presupuesto de ejecución material, luego veremos cómo en el estudio de seguridad y salud, mediante el generador de presupuestos, lo podemos obtener de forma automática. Y importante destacar que está adaptado tanto a tipos de proyectos de obra nueva como de rehabilitación y demolición. En función de la selección que hagamos aquí, el programa va a ofrecer una serie de opciones que nos van a permitir ajustar ese estudio básico de seguridad y salud al proyecto en cuestión. Como vemos aquí, al marcar demolición, nos especifica que digamos qué sistema de demolición vamos a utilizar. Por ejemplo, si definimos obra nueva y vamos avanzando, nos pregunta emplazamiento y entorno. En función del emplazamiento, pues aparecerá en el apartado de pliego de condiciones la normativa característica, la normativa propia del emplazamiento seleccionado. Es obligatorio también definir la asistencia primaria, en este caso, pues el hospital y la dirección a la distancia a la que nos situamos, y unas características constructivas básicas de este proyecto, haciendo referencia a la cimentación, estructura envolvente, fachadas, instalaciones y particiones. Por último, nos pregunta qué medios auxiliares, maquinaria y herramientas vamos a utilizar. En este caso se han definido estos. Como comentaba anteriormente, si nos vamos a datos generales y definimos demolición, en este apartado de medios auxiliares nos van a aparecer otro tipo de herramientas. Entonces vemos como pues, maquinarias y herramientas ya aparecen retroexcavadora, paracargadora, mecanismos de percusión, etc. Una vez ya hemos definido las características propias de nuestro proyecto, en generación de documentos vamos a poder obtener ya ese estudio básico de seguridad y salud. ¿Qué información contiene este estudio? Bueno, pues vemos que en la parte izquierda nos aparece desglosada cada uno de los apartados, incluye una memoria, incluye una normativa y legislación aplicable al emplazamiento del proyecto y un pliego de condiciones con las cláusulas administrativas y las condiciones técnicas particulares. En total, no vamos a entrar, no nos da tiempo a ver cada una de estas hojas, pero genera un documento de unas 40 hojas en función de la información que nosotros hemos introducido, atendiendo al tipo de proyecto y a las características propias. Este documento lo podemos exportar en PDF, en doc, editar de la manera que deseemos. Básicamente, este es el funcionamiento de esta herramienta. Es bastante sencilla de utilizar, es un asistente, como veíamos, y trabaja de forma independiente. Vamos a continuar con la siguiente herramienta. Sería el generador de precios, que es nuestra base de datos. Comentar que estamos recibiendo algunas preguntas. Para no perder el hilo, no perder la dinámica de la presentación, trataremos de recuperar algunas de ellas al final. Para que os hagáis una idea, aproximadamente somos 200 personas detrás del monitor, con lo cual pues, es difícil dar una respuesta a todas, pero bueno, lo vamos a intentar y en caso de que no nos dé tiempo, pues trataremos de dar una respuesta vía correo electrónico o similar. Bien, seguimos con la presentación. El siguiente programa del que queríamos hablar es el generador de precios. Es importante entender que para generar ese estudio de seguridad y salud hemos alimentado nuestra base de datos de información de este tipo, referente a estudio de seguridad y salud. Por hacer una pequeña introducción de qué es el generador de precios, muchos ya lo conocerán, pero se trata de una base de datos multiparamétrica en el que obtenemos no solo información del precio, sino mucha más información que puede llegar a necesitar el técnico. Se puede acceder de forma offline, a través del módulo del apartado de gestión de nuestro menú de programas, generador de precios, o bien de forma online a través de la web generadordeprecios.info, que vemos aquí. Comentar que, bueno, pues se han definido unas 4.000 unidades de obra, que son más de 20 millones de combinaciones, existen un montón de fabricantes
y os invitamos a que pues, entréis y pues, buceéis por esta base de datos. La hemos adaptado en español, francés, portugués, también catalán, a un total de 23 países, con lo cual si desarrolláis algún tipo de proyecto fuera de España, también podéis llegar a utilizar, digamos, esta base de datos. Por comentar la información de forma muy rápida que contiene, cada unidad de obra, vemos aquí en este caso un aislamiento, en la parte inferior aparece una serie de pestañas que hace referencia pues, a una serie de información, de manera que al hacer la selección de cada parámetro de nuestra unidad de obra vamos a obtener el precio de compuesto, el pliego de condiciones, la información de recepción de materiales para el documento de plan de control de calidad, los residuos generados para el documento gestión de residuos según la lista europea de residuos, las emisiones de CO2 tanto en fase de fabricación como en fase de construcción, información de seguridad de salud, que es donde vamos a pararnos en el día de hoy. También temas de mantenimiento, detalles constructivos, que también lo veremos tangencialmente, memoria gráfica de materiales y, al final, pues toda la información que puede llegar a necesitar un técnico. Vamos a entrar a ese generador de precios. El funcionamiento es muy sencillo. Seleccionamos el tipo de obra nueva, el emplazamiento, en este caso está seleccionado Madrid, y dentro del apartado de precios de compuestos, el programa nos pregunta el tipo de proyecto que vamos a definir para ajustar tema de rendimiento de mano de obra, maquinaria, precios, etc. Vamos a entrar a cualquier una unidad de obra de ejemplo, por ejemplo, fábricas y trasrosado, hoja exterior cara vista, y nos vamos a una hoja exterior de fachada de ladrillo cara vista. Bien, aquí, como en el resto de unidades de obra, el programa nos va a preguntar pues, qué tipo de ladrillo vamos a utilizar, elementos de anclaje, el frente de forjado, cómo lo vamos a definir, la formación de dinteles, bueno, pues una serie de opciones. Una vez hemos hecho la selección correspondiente, en este caso pues un ladrillo cerámico perforado con unas condiciones específicas, vemos como en la parte inferior nos aparecen unos esquemas. El programa nos está preguntando, oye, para la información que te vamos a generar de seguridad de salud, ¿cómo vas a resolver esta unidad de obra? Entonces nos pregunta si existe un espacio suficiente para el paso de peatones en la acera, podemos utilizar esta solución. Si hay que generar un paso específico, podemos generar esta otra. Si queremos utilizar un andamio y que los peatones pasen por debajo, podemos generar una pasarela y el paso de peatones adicional. O bien debajo del propio andamio, o si trabajamos a menos de 2 metros, podemos llegar a seleccionar esta opción. ¿Por qué es importante esta selección? Porque si nos vamos a la pestaña Seguridad de Salud, aquí nos va a aparecer la ficha correspondiente a la unidad de obra que hemos seleccionado. Nos aparecen pues tanto los agentes que intervienen como las maquinarias utilizadas, oficios, protecciones colectivas y unas fases de ejecución. En este caso, como hemos seleccionado esta solución, nos dice que es necesario o nos recomienda que utilicemos estas protecciones colectivas. ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, dentro del generador de precios existe el capítulo I de seguridad de salud que hemos desarrollado y que incluye una serie de subcapítulos que hacen referencia pues sistemas de protección colectiva, tema de formación, temas de equipos de protección individual, medicina preventiva, instalaciones provisionales y señalización provisional de obras. Ahora entraremos a ver algunas de estas unidades, centrándonos en este caso en concreto. Por ejemplo, si seleccionamos esta opción, vemos cómo el programa automáticamente nos modifica las protecciones colectivas recomendables, nos está haciendo referencia a otras unidades de obra, concretamente ICL 220, que tenemos por aquí, está haciendo referencia a este dispositivo de anclaje, y también nos hacía referencia a una valla trasladable que es esta ISB 135, este código, ¿no? Bien, si nosotros modificamos esta solución y nos vamos a este caso, por ejemplo, ya cambia las protecciones colectivas que sería recomendable utilizar, ICM 045. Bien, pues aquí en este apartado nos aparece la solución que podemos llegar a utilizar. Bueno, esto que hemos visto para el caso de fachadas, nos aparecen una serie de opciones en algunas unidades de obra, como pues, hoja exterior de ladrillo cara vista, pero también pues, en hoja interior. Por ejemplo, tenemos aquí FFR, hoja interior de fachada, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir. Aquí nos aparecen también una serie de opciones. En este caso partimos de que existe ya la hoja exterior y para evitar la caída de objetos a los peatones se puede colocar pues bien un dispositivo que aquí llamamos
una marquesina de protección perimetral, o bien hacer la selección específica dejando un espacio con una valla trasladable. Bien, importante comentar de esta información de seguridad de salud que se definen cada una de las fases y los riesgos con las medidas preventivas a adoptar, como vemos en este punto. ¿Por qué es importante entender esta información que incluye el generador de precios? Porque desde los programas generador de presupuestos y Arquímedes vamos a importar toda esta información. Bueno, esto que vemos aquí, esta información aparece para cada unidad de obra. Si nos vamos dentro de seguridad de salud, vamos a poder ver algunas de las soluciones que se han definido para pues, casos de sistemas, en este caso, de protección colectiva. En este caso, una protección para una arqueta. Vemos cómo nos aparece en la parte inferior tanto el precio como la descomposición, información de pliego de condiciones, y en este apartado nos aparece una información gráfica que hace referencia al detalle constructivo. Por ver, no sé si nos escuchan ahora, si hay algún problema de sonido, si alguien nos lo pudiera verificar, porque nos ha llegado un mensaje. Se escucha, ¿no? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Comentábamos que por dar un vistazo de algunas de las soluciones que incluimos aquí, por ejemplo, en este caso estamos dentro del sistema de protecciones colectivas, pero podemos irnos a formación y aparecen aquí, hay que incluir partidas de reuniones o formación profesional, equipos de protección individual, como puede ser pues, un casco, ¿no? O, por ejemplo, para los ojos y la cara ya entraríamos en una parametrización mayor, qué tipo de protección ocular vamos a utilizar. Lo mismo para medición preventiva y primeros auxilios, instalaciones provisionales de higiene como casetas y alquileres. Pero por echar un vistazo rápido, vamos a ver una serie de imágenes que María Dolores nos va a explicar, desarrolladas para este módulo en concreto de detalles constructivos. Vamos a verlo desde aquí. Muy bien, como dice Pablo, es mucha la información que aquí se recoge y vamos a nombrar un poquito por encima los detalles constructivos relativos a protecciones colectivas y señalización provisional de obra que dispone esta base de datos. Esto, por ejemplo, es una protección de arquetas con tablones de madera, protecciones para pozos, protecciones pero con barandillas, delimitaciones de bordes de excavación, pasarelas de circulación sobre excavaciones, protecciones para el paso de vehículos sobre zanjas, topes para camiones en los bordes de excavación durante los trabajos de descarga, delimitaciones de excavaciones de pilotes, protecciones de excavaciones de muros pantalla, protecciones de taludes, protecciones provisionales durante la ejecución de escaleras con barandillas de madera, lo mismo pero con redes verticales, protecciones de borde de forjados sin inclinación, en este caso para estructuras de hormigón, clase A, lo mismo pero para forjados para estructuras metálicas, clase B para forjados de inclinación hasta 30 grados, lo mismo para cubiertas metálicas y sistemas de protección clase C para inclinaciones de hasta 45 grados en estructuras de hormigón y en estructuras metálicas. Redes tipo consola, las redes tipo V de protección, las llamadas redes de protección tipo horca, las redes horizontales para cubrir grandes huecos horizontales en estructuras metálicas, redes horizontales para cubrir pequeños y medianos huecos, protecciones horizontales de huecos de ascensor con tablones de madera, con vallas electrosoldadas, redes de protección durante la ejecución de los forjados bajo encofrados discontinuos, lo mismo bajo encofrados continuos, protecciones de bordes de armadura, protecciones de huecos en cerramientos, protecciones frontales de huecos de ascensor, líneas de anclaje permanente con cables de acero, diferentes tipologías, diferentes opciones, líneas de anclaje temporales ancladas a elementos de hormigón, ancladas a elementos metálicos, ancladas al terreno, líneas de anclaje temporales también de cable de acero, dispositivos de anclaje anclados a cubiertas, empotrados en la estructura, no empotrados, empotrados en el terreno, escaleras de acceso a excavaciones fijas, marquesinas de protección peatonal para la entrada a los edificios, marquesinas de protección perimetral del edificio, protecciones peatonales bajo andamios de fachada, junto a andamios de fachadas,
plataformas de descarga de materiales en voladizo, pasarelas de circulación encubierta, vallado provisional de obra con rafia, sin rafia, con malla electrosoldada, diferentes tipologías, opacas, con paneles metálicos opacos totalmente, con vallas trasladables, con rafia para facilitar la ocultación, sin rafia. Como vemos hay una gran cantidad, puertas para vallas trasladables, estas también son opacas, esto para protección de la instalación eléctrica, focos, luminarias, cuadros eléctricos provisionales, toma de tierra específica para esta instalación provisional, protectores de cables, mamparas para protección de partículas incandescentes en trabajos de soldadura, para protección del sol, para protección del viento, para protección de partículas incandescentes en trabajos en la misma vertical que se esté realizando trabajos de soldadura, bajantes de escombros, toldos plastificados para vertederos, para evitar la contaminación de los escombros, en fin, una gran variedad, como podemos ver, de detalles constructivos que genera este módulo que luego a continuación nos va a explicar Pablo. Así es. Bueno, esto es una muestra de lo que podemos encontrar dentro de los capítulos del sistema de protección colectiva y también de señalización. Vamos a continuar con el siguiente módulo. Básicamente, lo importante que hay que entender de este generador de precios es que es una base de datos, es de acceso gratuito, a modo de consulta, pero si queremos llegar a gestionar la información de un proyecto y generar la documentación del estudio de seguridad de salud, tenemos que irnos a unos programas que nos van a permitir obtener esta información. Concretamente, vamos a avanzar aquí. Para el programa de estudio del módulo de estudio de seguridad de salud se puede acceder desde el generador de presupuestos, que exclusivamente es un programa desarrollado para viviendas, o bien a través de Arquímedes y la conexión con el generador de precios. Por echar un vistazo rápido, ahora entraremos a desarrollar un caso concreto, vemos como aquí dentro del propio generador de presupuestos se está haciendo referencia a esas unidades de obra del generador de precios y lo que nos va a permitir, como ya hemos definido, las peculiaridades de los sistemas constructivos utilizados en nuestro proyecto, va a poder generar toda la documentación de forma automatizada. Por otro lado, Arquímedes y generador de precios nos va a permitir, a partir de un presupuesto desarrollado con unidades de obra del generador de precios, ordenar la información con todas las fichas de cada una de sus unidades de obra, de materiales, maquinaria, mano de obra, etcétera. Como vemos aquí, además editar esa información si queremos llegar a ajustar alguno de esos textos y a partir de ahí generar el estudio de seguridad de salud también de forma automática. Bien, vamos a entrar a estos programas. Para acceder al generador de presupuestos tendríamos que hacerlo dentro del menú gestión, este icono, generador de presupuestos. La funcionalidad principal de este programa es obtener un presupuesto de ejecución material de una forma rápida. Como vemos, en la parte izquierda nos aparece una serie de apartados, proyecto básico. Nos va a ir preguntando una serie de opciones como la accesibilidad, topografía de mercado que vamos a ir introduciendo para que el programa de una forma automatizada nos genere ese presupuesto de ejecución material. Aquí vemos cómo a nivel de proyecto básico nos pide una serie de datos. Esta información corresponde al programa predimensionadores, que sería el hermano menor del generador de presupuestos. Y si entramos dentro del proyecto de ejecución ya podemos entrar a definir con más detalle cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, si entramos dentro de cubiertas, por poner un ejemplo, tejados, vemos cómo aparece faldón con tabicones aligerados, teja. Podemos entrar aquí a definir las soluciones de cubiertas inclinadas que tenemos en nuestra unidad de obra. Y como vemos aquí aparece un apartado de seguridad de salud. De nuevo nos aparecen esos iconos que veíamos en el generador de precios, que recordad que no aparecen siempre. En la mayoría de las ocasiones, por defecto, en función de la unidad de obra, ya se consideran unas medidas preventivas y unas fichas correspondientes. En los casos en los que el usuario puede llegar a elegir, como en este caso, mostramos estos iconos para que al final tenga la última palabra. En estos iconos lo que podemos ver es, podemos seleccionar la posibilidad de llevarnos el andamio que se ha utilizado para ejecutar la fachada hasta la terminación de los trabajos de cubierta, utilizando pues, estas protecciones para la propia protección de los profesionales, o bien utilizar
un sistema de protección vertical o bien hacer un añadido en voladizo para la ejecución de esa cubierta, ¿no? En función de la selección que hagamos, por ejemplo, si llegamos a seleccionar esta opción, vemos cómo automáticamente nos aparece una interrogación en seguridad de salud. ¿Esto qué quiere decir? El programa tiene cierta inteligencia interna. En este caso, hemos definido un sistema de protección colectiva que hace referencia a una cubierta inclinada y nos dice, oye, confírmame que vas a utilizar esta pasarela en voladizo. Bueno, pues la definimos como queremos que sea, con estas condiciones, y al aceptar ya desaparece esa información. Lo importante a entender es que en este programa vamos a poder definir pues, el tipo de cimentación, el tipo de estructura, y en función de los datos que le hemos dicho, automáticamente, según una formulación interna, nos va a generar tanto la medición de estas unidades de obra como la medición y la definición de los elementos necesarios para todo el tema referente a seguridad de salud. En este caso, por ejemplo, cimentaciones, si definimos que existen cimentaciones profundas, pues el programa automáticamente nos va a decir, oye, en este caso nos dice que no cumple porque tenemos un 100% y un 10%, pero por ejemplo nos podemos poner un 90% y ya nos aparece ese icono. En equipos, en sistemas de protección colectiva ya nos aparece activado este apartado de pilotes y vallados, ¿no? Como vemos aquí. Y aparece por defecto activado. En cualquier caso, nosotros siempre tenemos la posibilidad de ir pasando por aquí y decir, oye, en mi caso tenemos saludes, vamos a utilizar esta opción, vamos a utilizar esta otra, y hacer esta definición de forma manual. Bien, una vez que hemos recorrido cada uno de estos capítulos, como vemos aquí, pues en instalaciones también podemos llegar a definir cada uno de esos apartados. Es importante entender que dentro de seguridad de salud ya nos aparecen unos datos por defecto en función de la definición que hemos hecho anteriormente. Nos pregunta qué nivel de seguridad queremos, básico, medio, alto, los sistemas de protección colectiva que aparecen por defecto, algunas arquetas, unas tapas para esas arquetas, o bien si preferimos utilizar una barandilla, podemos llegar a ajustarlo. Lo mismo para señalización, todo el tema de balizamiento, podemos llegar a editar esa información. Por defecto aparece una propuesta que nos hace el programa en función de esa formulación interna. Por ejemplo, para todo el tema de equipos de protección individual es importante conocer el número de trabajadores que vamos a tener trabajando, valga la redundancia, simultáneamente en nuestro proyecto, con lo cual llevaríamos a cabo el cálculo de esa medición. Bueno, no me enrollo más. Siguiendo por aquí, vemos que hay un apartado de resultados y el programa va a calcular de forma automática el presupuesto de ejecución material. Aquí, como ahora está haciendo el cálculo, no sé si se escucha correctamente. Vale, entendemos que sí. Bien, ahora el programa está analizando la información, de nuevo muchas gracias, que hemos ido definiendo en cada uno de estos apartados. Está llegando a calcular todas las unidades de obra que vienen de ese generador de precios y la medición correspondiente. Por ejemplo, otro tipo de formulación interna es decir, en este caso es una vivienda unifamiliar, pero si tuviéramos 10 alturas, habría que dimensionar la cimentación que hemos definido. Bueno, pues la losa de cimentación se calculará según una formulación interna de cargas, ¿no? Como podría ser ese ejemplo. Bien, ya tenemos estos datos, nos sale un total de 2.000 euros para una vivienda unifamiliar. Concretamente, el apartado de seguridad y salud serían 12.000 euros. De aquí podemos obtener listados, como vemos. Bien, nos vamos al apartado nos ofrece también el mantenimiento decenal, como vemos aquí, y dentro de listados vamos a poder generar los listados con toda la información que proviene del generador de precios. Entre esos listados tenemos el estudio de seguridad de salud, como vemos en este punto, estudio de seguridad de salud. Si clicamos sobre él, vamos a poder generar, nos aparece un asistente, vamos a poder generar ese estudio de seguridad de salud en función de lo que hemos definido anteriormente. Pero antes tenemos que entrar a definir alguna de la información propia de este documento, como por ejemplo los agentes intervinientes, los datos generales del proyecto, pues, por ejemplo, las reuniones que se han llevado a cabo, las entrevistas con el autor del proyecto de la obra. Información del solar y su entorno, pues las condiciones climáticas, si existen interferencias con la circulación peatonal
o por ejemplo si existen servicios urbanos que se vean afectados, servidumbres, interferencias con instalaciones públicas. Como vemos aquí, tenemos que hacer una especificación porque para cada proyecto existe una casuística totalmente distinta. Las instalaciones provisionales que vamos a considerar, otras instalaciones de higiene y bienestar. Este asistente tiene cierta inteligencia también porque, como vemos, hemos definido que existe un vestuario y un aseo, pero no hemos definido un comedor. Entonces nos dice, ¿por qué motivo no se ha definido un comedor para este proyecto? Se trata de una vivienda unifamiliar, hemos considerado que no es necesario. Bien, le damos a siguiente. Equipos auxiliares, consideramos estos equipos auxiliares. Información de primeros auxilios, pero algo más completa que lo que hemos definido en el estudio básico de seguridad y salud. Por ejemplo, es necesario introducir una imagen del recorrido hasta el centro hospitalario o documentación de teléfonos de la gente a quien contactar en caso de algún problema. Y por último, dos apartados en el que se especifican los sistemas constructivos previstos y posibles propuestas de cambio. En este caso, por ejemplo, el proyecto se ha previsto utilizar un sistema de forjado unidireccional con encofrado parcial y se especifica que para evitar problemas de caída a distinto nivel se propone sustituir este sistema por un forjado de losa maciza con encofrado continuo. Bueno, esto es una propuesta orientativa que se ha llevado a cabo. Si clicamos sobre la opción del más, el programa nos dice a qué capítulo hace referencia ese análisis. Por último, un apartado de riesgos evitados en su origen. Pues medidas preventivas previstas, por ejemplo, en caso de fachadas, tenemos unos riesgos que podemos evitar en su origen, nos aparece en la lista de los 31 riesgos considerados. Y en este caso se dice que para evitar la riesga de caída de objetos durante la manipulación de escombros, se dispondrá como medida preventiva la obligatoriedad de utilizar una bajante de escombros. Bueno, es algo obvio, pero se ha puesto a modo de ejemplo. Una vez que ya hemos introducido esta información, aceptamos y vamos a generar de forma automática esa información, esa documentación. Vamos a ver un poquito con más detalle de dónde viene esa documentación. Antes que nada, enseñar el listado que genera. Como vemos, nos aparece un apartado de memoria completa, un apartado de pliego de condiciones, el presupuesto de ejecución material atendiendo a cada una de esas unidades de obra del capítulo I y anejos con las fichas que hemos extraído de cada unidad de obra utilizada para la definición de la estructura de los sistemas constructivos, de las instalaciones, etc. Para que os hagáis una idea, el programa llega a generar, en este caso, una documentación muy importante, principalmente en lo que se refiere al tema de anejos a las fichas. Concretamente se han generado 475 hojas de forma bastante rápida, como vemos aquí. Dentro de fichas, vemos aquí algunas fichas de albañiles, mano de obra. Vamos a verlo con más detalle en esta presentación. Bien, como vemos, se ha generado 400 y pico hojas en este estudio de seguridad y salud. La mayor parte, como bien dice Pablo, es para los anejos, para las fichas. Pero vamos a ver un poco más en profundidad qué contemplamos en cada uno de estos apartados. En primer lugar, tenemos una memoria. En la memoria incluimos datos identificativos de la obra en cuanto a qué, en cuanto a PEM, plazo de ejecución, número medio de trabajadores. También hablamos de las condiciones del solar, señalización de accesos, servicios de higiene y bienestar en función del número medio de trabajadores. Hacemos referencia con esto a vestuarios, aseos, comedores, la instalación de primeros auxilios, la instalación contra incendios, los riesgos considerados en obra, los evitables y no evitables, y posteriores trabajos de conservación, reparación o mantenimiento. En el pliego de condiciones técnicas particulares hacemos referencia a toda la normativa vigente en materia de seguridad y salud para esa obra en concreto, como decía anteriormente, tanto la nacional como autonómica en caso de que lo hubiese. También la documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra y las obligaciones de los diferentes agentes intervinientes en la misma. En las mediciones y presupuesto contemplamos las mediciones con sus respectivas valoraciones de los diferentes elementos de seguridad y salud contemplados en el estudio. Hacemos referencia con esto a los equipos de protección colectiva, a la formación en materia de seguridad y salud en caso de que sea necesaria, equipos de protección individual, los EPIs, medicina preventiva y primeros auxilios, así como las instalaciones provisionales de higiene y bienestar. Y también la señalización provisional de obras.
Como una observación, el presupuesto del estudio de seguridad y salud, los colegios profesionales suelen establecer un mínimo del presupuesto de seguridad y salud sobre el porcentaje del PEM total. Estamos hablando aproximadamente de un 3% sobre el PEM como presupuesto mínimo que los colegios suelen establecer para el estudio de seguridad y salud. En los anejos incluimos a modo de ficha una serie de procedimientos preventivos para la correcta ejecución de esta obra desde el punto de vista de la seguridad y salud, siempre hablando en esta materia. ¿Relativas a qué? Relativas a la maquinaria que se emplea en esta obra en concreto, a los andamiajes que empleamos en concreto para esta obra también, la pequeña maquinaria, equipos auxiliares, herramientas manuales, protecciones individuales, protecciones colectivas, oficios y las diferentes unidades de obra que componen este proyecto en concreto. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos anejos, de cada una de estas fichas. Por ejemplo, vemos una ficha de una maquinaria, una mini retroexcavadora, en la que incluimos información relativa a las normas de uso de carácter específico, normas de mantenimiento de carácter específico, un ejemplo de un andamiaje, por ejemplo, un andamio tubular normalizado, en la que incluimos información relativa a los requisitos exigibles en andamio, normas de uso, normas de mantenimiento, operaciones de carga y descarga, normas de montaje y desmontaje, así como los riesgos que supone la utilización de estos andamios y las medidas preventivas a adoptar para evitar dichos riesgos. Otro ejemplo de una pequeña maquinaria, de una sierra de calar en este caso, con un formato muy similar a lo que hemos visto anteriormente. Un equipo auxiliar, hemos cogido en este caso un ejemplo de una escalera manual de tijera. Las herramientas manuales, una ficha de medidas preventivas para la utilización de herramientas manuales en esta obra. Un equipo de protección individual, un EPI, hemos cogido un ejemplo de un equipo contra caídas de altura. Un sistema provisional, un ejemplo de ficha de protección colectiva, sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción. Un oficio, por ejemplo, la ficha preventiva de un electricista, y de cada una de las unidades de obra que conforman este proyecto. En este caso hemos cogido la unidad de obra de hoja exterior, encerramiento de fachada de fábrica de ladrillo calavista. En estas fichas, ya que hemos comentado anteriormente por encima, pero por decirlo un poco más en detalle, vamos a relacionar todas las fichas que están relacionadas con esta unidad de obra en concreto, tanto de pequeña maquinaria como de oficios, protecciones colectivas, maquinaria si lo hubiera, así como los riesgos que supone todas o alguna de las fases de ejecución de esta unidad de obra y las medidas preventivas necesarias a adoptar para evitar dichos riesgos. Bien, ya hemos visto el primer caso del generador de presupuestos. Antes de acabar, comentar, bueno, aquí tenemos la información. De nuevo podemos exportar en PDF, podemos exportar en doc, hacer los ajustes que consideremos. Antes de terminar, comentar que, bueno, también es posible desde este programa generar toda la información referente a gestión de residuos, pliego de condiciones, o bien exportar toda la información a Arquímedes. Desde el siguiente punto, vemos que estamos en listados, podemos generar todos estos datos que veíamos anteriormente. Podemos irnos a exportar Arquímedes y si queremos hacer algún ajuste específico de las unidades de obra, ya sea de las incorporadas en cualquier capítulo o en el capítulo I, podemos llegar dándole a este botón a exportar Arquímedes y hacer ese ajuste personalizado. Esto ya entraría dentro de la segunda metodología que vamos a explicar, es trabajar con el programa Arquímedes y su conexión con el generador de precios. Bien, vamos a entrar a este programa. Entramos en el menú, concretamente dentro del menú gestión estaría Arquímedes. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo conocerán. Como veis, vamos revolucionados porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que contar. Comentar que si queréis conocer más sobre este programa podéis entrar dentro de nuestro canal de YouTube y hay cursos, seminarios online sobre Arquímedes, sobre el generador de presupuestos, para si queréis profundizar en estos programas. Pero a modo de introducción podemos partir de que se pueden dar varios casos. El primer caso es que partamos desde cero, de un proyecto desde cero, y tenemos que ir haciendo la composición de cada una de estas unidades de obra. Otra posibilidad es partir del proyecto completo sin este capítulo de seguridad de salud y a partir de ahí generar este listado y el estudio correspondiente. Bueno, vamos a generar un
documento desde cero, de forma muy rápida, para que veáis cómo sería esa conexión con el generador de precios. Le damos a archivo nuevo. Le decimos que queremos un presupuesto, aceptar, definimos un nombre. En este caso va a tratarse de una obra nueva en España y vamos a utilizar ese generador de precios. Aquí podemos entrar en más detalles si es de promoción privada, pública, etcétera, para ese ajuste de Arquímedes. Nos pregunta si queremos utilizar un predimensionador para partir de un presupuesto, no empezar desde cero. En este caso vamos a empezar desde cero para ponernos en un caso concreto y que definamos las características de nuestro proyecto, como nos preguntaba ese generador de precios. Pues vamos a dejar lo que viene por defecto. Si queremos utilizar un árbol o partir de un documento en blanco. Bueno, vamos a partir de un documento totalmente en blanco, para que veáis un poco cómo funcionaría para aquellos que no lo conozcan. Bien, desde este apartado nosotros vamos a poder generar, pues, por ejemplo, cero y resumen actuaciones previas. Nos creamos un capítulo y dentro nos aparece este icono que haciendo doble clic nos permite utilizar la conexión con el generador de precios. De este modo, Arquímedes tiene una conexión directa con nuestra base de datos, con lo cual vamos a poder traernos información de cualquier unidad de obra que aparece por aquí. En este caso, pues, por ejemplo, un alquiler, un andamio tubular de fachada con estas condiciones características y este precio específico. Aceptar. Como vemos, importando esa información, nos aparece también todo el tema de unitarios, faltaría únicamente por definir la cantidad. Esto es algo que sí o sí tenemos que introducir en este programa. Pese a que el generador de presupuestos ya nos lo daba, desde aquí podemos hacer esa introducción manual. Bien, con esta información, si vemos que aparece aquí un icono que hace referencia a seguridad y salud, bueno, pues nos aparece una ficha referente a esta unidad de obra específica. Por ir dando saltos, esto tendríamos que hacerlo para cada A, por ejemplo, podemos poner 1, pues lo que sea, a condición, cimentación, por ejemplo. Y aquí empezaríamos a incluir, pues, unidades de obra referentes a cimentación, por poner un ejemplo, ¿no? Si damos un salto, como haría Arguiñano, pues media hora más tarde, aquí tenemos un proyecto de ejemplo ya desarrollado con cada una de esas unidades de obra. Vemos que, pues eso, red de saneamiento horizontal, arqueta de paso, nos aparece en cada unidad de obra su correspondiente información a las fases de ejecución, a los oficios que intervienen, a los riesgos, etc. Desde aquí, desde este programa, vamos a poder editar esta información. Es decir, podemos decirle, ¿quiero incorporar en el estudio de seguridad esta ficha o no quiero incorporarla? En este caso vamos a decirle que sí. Podemos llegar a definir, como comentábamos anteriormente, con detalle el texto que va a aparecer. Este programa, Arquímedes, va enfocado a mediciones, presupuestos y control de obra. De manera que tiene varias formas de, varios tipos de interfaz para jerarquizar para organizar esa información. Con este nuevo programa, este nuevo módulo de seguridad y salud, tenemos esta interfaz que nos va a permitir visualizar todas las fichas que se han incluido en este proyecto. Por ejemplo, se está utilizando una bandeja vibrante de guiado con estas características y desde aquí nosotros, mediante esta opción, editar, podemos llegar a ajustar el texto que aparece para cada unidad de obra. Esto en caso de querer ser muy específicos y querer modificar cualquier tipo de dato. Como vemos, es totalmente personalizable. Dentro de estos apartados, maquinaria, andamiajes, equipos auxiliares, podemos ver todas las fichas que se incluyen en ese presupuesto. También nos aparece un apartado de unidades de obra, donde podemos llegar a visualizar para cada unidad de obra la ficha correspondiente que hemos visto en ese generador de precios, como vemos aquí. Bien, el siguiente paso, nos vamos de nuevo a la opción de árbol de descomposición, sería entrar a definir ese capítulo I. Es decir, nosotros ahora nos generamos nuestro capítulo I de seguridad y salud y empezamos a introducir unidades de obra. Para esa introducción de unidades de obra podemos basarnos en la guía que aparece en cada unidad de obra que hemos visto anteriormente, que nos recomendaban, oye, para esta solución de fachada puedes utilizar este caso o estas protecciones colectivas. De manera que basándonos en eso podemos llegar aquí a introducir, pues oye, quiero
definir una protección de hueco vertical, una red vertical, este sistema. De esta forma tan sencilla, aceptamos, ya la incluiría dentro de este apartado, a falta de definir pues, esa medición. Para poder generar el estudio de seguridad de salud, el programa verifica que al menos tenemos cierta información, como por ejemplo es la señalización, que vemos aquí, dentro del capítulo IS, señalización de seguridad de salud, ISS, y aquí pues un cartel general indicativo. Esto es un mínimo que exigimos para poder llegar a generar este estudio de seguridad de salud. Si no, consideramos que no está completo. Bueno, pues seguimos avanzando. Media hora más tarde ya tenemos ese capítulo ya desarrollado. Vemos como en este caso serían 12.000 euros. Tenemos nuestros apartados subapartados de sistema de protección colectiva, de señalización provisional de obras, instalaciones provisionales, y ya con toda la información definida, desde el apartado de archivo, imprimir, vamos a poder generar ese estudio de seguridad de salud. El programa nos va a preguntar, de nuevo, va a aparecer ese asistente para hacer esa definición específica de los agentes y los datos específicos de nuestro proyecto. Pero de forma automática, al aceptar, generamos ese listado, como veíamos. Casos también que nos podemos encontrar. Nos mandan un presupuesto desarrollado en BC3 con otra base de datos y tenemos que obtener ese estudio de seguridad de salud. Bueno, como esa base de datos y esas unidades de obra no incorporan toda la información que nosotros necesitamos para desarrollar este estudio de seguridad de salud, no va a ser posible. Tendríamos que sustituirlas por unidades de obra del generador de precios. Otros casos, si nos envían un BC3 que se ha desarrollado con el generador de precios, importante que al comentar que al exportar a ese BC3 marquemos la opción de incluir la información del generador de precios. De ese modo también podemos trasladar todos estos datos, no solo de seguridad de salud, sino también de emisiones de CO2, de residuos, etcétera, y poder trabajar ya de forma automatizada con nuestra base de datos. Comentar que desde la opción de archivo imprimir no solo podemos generar ese estudio de seguridad de salud, sino también el resto de documentos que hacen referencia a la información del generador de precios. Y básicamente esa es la información que queríamos definir de este programa, Arquímedes. Vamos a seguir avanzando. A modo de moraleja o a modo de resumen, el generador de presupuestos tiene unas ventajas, como podría ser la automatización, pero también tiene unos inconvenientes, como que está adaptado solo a viviendas y el nivel de personalización es menor que desde Arquímedes. En cambio, desde Arquímedes pues podemos hacer esa adaptación específica, tenemos que introducir las mediciones también, con lo cual se convierte en un proceso manual que nos puede llevar algo más de tiempo. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Vamos revolucionados, pero esperemos que por lo menos el concepto haya quedado claro desde dónde poder utilizar ese módulo de seguridad de salud. Por último, vamos a hablar del programa o del módulo de detalles constructivos, concretamente protecciones colectivas. A este módulo podemos acceder desde distintos lugares. Por un lado, desde Arquímedes, vamos a poder generar, si abrimos Arquímedes, archivo imprimir, vamos a poder generar dentro de relación de detalles constructivos los detalles que estén incluidos en cada unidad de obra. En este caso podemos imprimir todos o solo los que hacen referencia a protecciones colectivas. Vamos a ver lo que nos va a generar. Lo importante de esto es que estos detalles están parametrizados, están haciendo referencia mediante un código a una definición exacta que hemos hecho de cada una de estas unidades de obra. Como vemos aquí, estos detalles son los que ha explicado María Dolores cuando estábamos en la parte del generador de precios, y podemos llegar a generarlos pues también en PDF e incluso en DXF DWG. Para hacer esa exportación, si queremos hacer algún ajuste en AutoCAD o en otro programa, tendríamos que irnos al programa específico que es, dentro de documentación, detalles constructivos. Desde este programa vamos a poder gestionar todos los detalles de nuestro proyecto, no solo de protecciones colectivas, sino también pues, de impermeabilización, de aislamientos, de fontanería y saneamiento, etc. Vamos a ver rápidamente este programa.
Bien, en este caso tenemos aquí detalles constructivos, nos pregunta cómo queremos generar esos detalles, si en escala de grises, en color o con líneas y tramas, y en la parte izquierda nos aparece el listado de detalles constructivos. Si entramos dentro de protecciones colectivas, seguridad de salud, tenemos detalles a día de hoy para sistemas de protección colectiva y sistemas de señalización, y aquí, pues por ejemplo, podemos entrar en cualquiera, protección de cubiertas inclinadas, que hemos visto anteriormente, pasarela peatonal en voladizo. Hacemos la especificación en la parte superior de qué tipo de barandilla, por ejemplo, si queremos un acabado de galvanizado. Y en la parte inferior vemos ese detalle que podemos exportar directamente de XFWG y seguir trabajándolo en otros programas. Como vemos, nos aparece esa definición exacta que hemos hecho en la parte superior, con lo cual conseguimos que exista una coherencia entre cada uno de los documentos desarrollados mediante los programas CIP. Comentar también que dentro del generador de precios podemos llegar a hacer una visualización de ese detalle. Vemos aquí vallado perimetral, detalle constructivo, podemos llegar a visualizar también ese detalle. De manera que podemos hacer bien desde Arquímedes, bien desde el generador de precios a modo de visualización, o bien desde el programa detalles constructivos, donde podemos dedicarnos exclusivamente a esta tarea. Bien, vamos a seguir avanzando. Aquí vemos un ejemplo de detalle constructivo del sistema V de red, todas las soluciones que tenemos desarrolladas a día de hoy. Y por último nos gustaría, ya estamos cumpliendo la hora, pero en unos minutos nos gustaría tratar de cerrar el círculo, mostrar un ejemplo desarrollado con estas herramientas y ver un poco, pues eso, cómo se enlazarían con los planos que nos va a mostrar ahora mismo María Dolores. Bien, nos ha parecido interesante terminar este seminario con un ejemplo de un estudio de seguridad y salud real en el que hemos colaborado de un proyecto real que ha sido visado por el colegio profesional competente, en este caso el colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Albacete. Esta es la situación actual de este edificio. El estudio de seguridad y salud es para la reconstrucción de un pabellón polideportivo cubierto que se desplomó en su día por X motivos, siendo pues el estado actual del mismo, para el que hemos hecho el estudio. Pablo hasta ahora ha explicado cómo hacerlo desde un inicio hasta un final, crear este documento, y ahora lo que vamos a intentar aquí es, de forma más gráfica, poder interrelacionar los diferentes documentos que genera este estudio de seguridad y salud. Vamos a empezar hablando de los planos. Este software no genera los planos, pero sí que es cierto que nosotros, ¿cómo llegamos a realizar los planos? No vamos a ciegas, sino que debemos seguir las pautas que nos indica en la memoria de este documento. Así, para hacer el plano de organización y señalización, siguiendo las pautas de la memoria, en el apartado 1.4 nos habla de la señalización de accesos. Nos dice, en cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. Los viales existentes en el entorno de la obra se señalizarán debidamente, haciendo saber que existe peligro por presencia de obras, que existe peligro por tránsito de camiones, que existen dos sentidos de circulación, puede darse estrechamiento vial debido a las obras y la velocidad máxima de circulación son 50 km por hora. Además, también se van a dejar solo practicable un acceso peatonal y un acceso para vehículos, dejando el resto de los accesos al edificio no practicables. Una vez que hemos leído estas pautas de la memoria, nos vamos al plano y es lo que hemos hecho. Hemos dejado un único acceso practicable para los peatones y un único acceso para vehículos. Esta línea azul hace referencia a los carteles indicativos de todos los riesgos que van a existir en la obra, como vemos aquí, en el que se indicará además que está prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. En el resto de accesos se pone este cartel y no se dejan practicables. Las viales del entorno, se señalizan. Esta es la calle de acceso de salida y entrada de camiones y por lo tanto se señaliza, como nos dice la memoria, con la señalización propia de que existen obras, de posibles estrechamientos, de que la velocidad máxima son 20 km por hora. Estas calles que dan acceso a esta calle principal de entrada y salida de camiones se pone la señalización de stop. Esta calle que solo da acceso al edificio no se permite la entrada y se pone la señal de que no tiene salida. Seguimos haciendo caso a la memoria, siguiendo las pautas de la memoria. Apartado 1.7. Nos habla de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores.
en función del número medio de trabajadores previstos en obra. En este caso, en este proyecto está establecido en 15. En otro apartado de la memoria también hablamos del número punta de trabajadores, siendo 20 en este caso, y nos indica las dotaciones de las que deben estar dotadas, a la redundancia, los vestuarios, aseos y comedor. Así bien, nos vamos al plano y dibujamos estas instalaciones de higiene y bienestar. Hemos dicho que son 20 los trabajadores punta, por tanto el vestuario tendrán sus 20 taquillas con los bancos para los 20 trabajadores. Un aseo femenino y uno masculino, como nos obliga en la memoria. Un comedor con mesas y sillas y las dotaciones que nos obliga, un frigorífico, horno y una oficina que también nos obliga a tener un aseo adaptado a minusválidos. ¿Cómo relacionamos esto con el documento Mediciones y Presupuesto? Una vez que hemos ubicado concretamente estas protecciones colectivas y esta señalización provisional de obra, podemos hacer la medición exacta en el capítulo de Mediciones y Presupuesto. Así pues, alquiler mensual para casetas destinadas a aseos. Hemos elegido estas dimensiones para que nos quepan las dotaciones de las que nos obliga o nos recomienda la memoria. Puesto que hemos puesto 2 aseos, tendremos 12 alquileres mensuales de casetas para obra, 2 por 6 meses en que se ha estimado el plazo de ejecución de esta obra en la memoria. Alquiler mensual de casetas para vestuarios en obra serán 6, hemos puesto una sola para 6 meses de ejecución, lo mismo para el comedor y lo mismo para el despacho de oficina con aseo adaptado. En total son 5 casetas, 5 transporte de casetas prefabricadas de obra. Se ha estimado las horas de limpieza en 120 y estas son las dotaciones interiores de cada una de las casetas. Para aseos tenemos 2 dotaciones interiores, para vestuarios una y para comedor una. El vallado provisional del solar, que ahora lo veremos también donde lo hemos ubicado, y los carteles generales indicativos de riesgos, que una vez ubicados hemos contado 9, señales de advertencia 23, de prohibición 7 y de obligación 5. En todo el perímetro del solar hemos colocado un vallado provisional, que como podemos ver en la ficha del detalle constructivo que se genera, o también en la ficha de los anejos relativas a sistemas de señalización provisional, tenemos la ficha correspondiente. En este caso hemos elegido unas vallas trasladables con rafia, con la leyenda correspondiente, y podemos ver detalles relativos a las bases de fijación, al pavimento o la fijación de los montantes a esas bases de fijación. El plano de evacuación de la planta baja. ¿Cómo hemos llegado a hacer este plano? Nos vamos al apartado 1.8, dice instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios. Se dispondrá en un lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencia y de los centros sanitarios más próximos. En la obra se dispondrá un botiquín en un sitio visible y accesible a los trabajadores. Nos vamos al plano y hemos puesto un botiquín en un sitio visible junto a la caseta de vestuarios y hemos puesto un cartel, es esta línea verde y esta línea verde, 2 carteles de emergencias y de evacuación que nos dice la leyenda del plano. Cartel general indicativo de riesgos en caso de emergencia, en el que aparecerá lo especificado en el presente estudio de seguridad de salud, apartado de la memoria 1.84. Nos vamos a este apartado de la memoria y nos dice que tenemos que poner un cartel tal como este, en el que se indique el centro de salud más próximo, por si hay un accidente, así como los números de interés de ambulancias, bomberos, policía, etcétera, en caso de accidente. 1.9. Instalación contra incendios. Nos dice que los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos. En la obra se dispondrá la adecuada señalización con indicación expresa de la situación de extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas. Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de extintores portátiles cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material combustible y su volumen. Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. Nos vamos a los planos y siguiendo estas pautas hemos dibujado los recorridos de evacuación libres de obstáculos, indicando la señalización del sentido de evacuación en caso de incendio, la señalización relativa a la ubicación de los extintores. Colocamos mantas ignífugas o sacos de arena, ya que se van a hacer trabajos de soldadura para las cerchas metálicas.
Colocamos en los cuadros provisionales eléctricos de obra también extintores. En la memoria nos indicaba que en la zona de acopio también debe haber extintores, así como alguna en las casetas de obra. Plano de protecciones colectivas en planta primera. He puesto el plano de la planta primera porque, bueno, esto es un rectángulo para la pista polivalente de los diferentes deportes y esto es un edificio adosado en L que tiene dos plantas, una para vestuarios, aseos, etc. La planta primera tenía más sentido, más importancia hablando respecto a las protecciones colectivas. ¿Qué colocamos? En primer lugar, aprovechando los huecos que ya hay en el cerramiento, colocamos una bajante de escombros. Podemos ver su ficha, bien los anejos o su ficha de detalles constructivos, como podemos observar aquí con su leyenda específica, así como el toldo plastificado para los contenedores para evitar la contaminación de los escombros. Colocamos tanto en los huecos que ya existen, pero que se sustituye el vidrio, como en los nuevos que se hacen debido a la nueva distribución de las estancias, una protección de estos huecos del cerramiento exterior, como vemos en el detalle también. Hacemos una ampliación de la losa del forjado en esa zona que allí indicamos, para lo cual utilizamos la siguiente protección colectiva, una red de seguridad bajo forjado con sistema de encofrado continuo. Esta zona se trata de una cubierta no transitable, pero tenemos que rehabilitarla, cambiar impermeabilización y protecciones. Y para ello utilizamos una línea de anclaje temporal, ya que en este caso lo vamos a utilizar para los trabajos durante la duración de los trabajos de obra, pero luego no la vamos a retirar. Y también colocaremos un sistema de protección de borde de clase A, ya que se trata de un forjado plano. Continuamos con el plano de protecciones colectivas de la planta cubierta. Bien, en este caso, como se va a tratar de cerchas metálicas y se puede estar trabajando en la misma vertical en trabajos diferentes, por lo que colocamos una manta ignífuga, una proyección contra proyección de partículas incandescentes. Durante la ejecución de la cubierta vamos a colocar unos sistemas de protección de borde, las sistemas llamadas tipo horca. También colocaremos un sistema de protección de borde de forjado clase C, ya que aquí estamos hablando de que es una inclinación menor de 45 grados, pero superior a los 30 grados que sería la clase B, en cubiertas inclinadas metálicas. Colocamos una línea de anclaje, pero en este caso lo vamos a dejar permanente, ya que no solo vamos a tenerla durante la duración de la ejecución de las obras, sino que también la dejaremos para un futuro mantenimiento de la cubierta. Para la protección de grandes huecos horizontales en estructuras metálicas vamos a colocar el sistema S de red de seguridad colocada horizontalmente. Y nada más, si no me equivoco, aquí acabaría el ejemplo real del estudio de seguridad y salud y también el seminario en sí. Nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, hemos intentado condensar la información lo máximo posible. Bueno, esperamos que por lo menos les haya servido de ayuda para conocer un poquito más qué es lo que hace CIPE en cuanto a seguridad y salud. Y gracias por su asistencia.